Juan, muchas gracias. Vamos a la siguiente. De corrido. Ni un break. Ya veo a nuestros siguientes invitados por ahí. No sé si ahora que me he quedado solo, ponerme la mascarilla. Bueno, vamos con la cuarta y última mesa de la tarde. La crisis y el refuerzo del presidencialismo. Bueno, pues como su propio enunciado indica, estamos, y como en conjunto, ¿no? El tema de este Foro Euro-Latinoamericano de Crisis y Liderazgos, estamos en una situación de crisis económica, social, generada por la pandemia, como nos decían los economistas que han intervenido anteriormente, que venía ya de antes. La pandemia quizá ha agudizado algunos de los males endémicos de América Latina y que puede reforzar un elemento sin duda preocupante, que es el del presidencialismo, en el sentido del populismo, que tampoco es originario de la pandemia, sino que ya venía de antes, pero que puede reforzar su papel. Tenemos de nuevo a dos ponentes para esta mesa. En primer lugar, saludo a Carlos Malamud, catedrático de Historia de América en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, investigador principal del Real Instituto Elcano. Carlos, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal, Fran? Gusto de verte otra vez. Gusto de vernos a través de otro tipo de ondas de las que nos escuchamos a veces en Radio Nacional. Encantado, ¿qué tal? Y está con nosotros también Marta Lagos, que es otra de esas mujeres, de esas eminencias investigadoras, ¿no? Directora ejecutiva del Latino Barómetro, cofundadora del Latino Barómetro y una de esas personas que más, desde hace más tiempo y con más profundidad y más seriedad, reflexiona sobre América Latina y sobre todo lo que nos importa, el futuro de América Latina. Marta, encantado de saludarla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Acá desde los 32 grados de Santiago de Chile. Ay, fantástico. Pleno comienzo del verano austral, mientras aquí iniciamos el invierno boreal. Es lo que tiene. Pues a los dos la misma pregunta. La prelación la deciden ustedes. ¿La crisis va a reforzar el presidencialismo en el sentido más preocupante del presidencialismo, que es el del populismo, el de esos presidentes? Hacía una reflexión mientras preparaba esto que decía, es curioso esa nueva tendencia, que evidentemente, porque lo vivo y lo sufro en carne propia, que es la del presidente Trump, decir, no, yo no soy un político profesional, yo todo lo contrario, yo no soy político, no, yo quiero que mi presidente sea político y que sea profesional y que sea, lo que exijo es que sea muy bueno y que tenga capacidad de gestión. Se me ocurre que a nadie que tiene que operarse, llegaría un médico y le diría, yo no soy médico, yo no sé nada de medicina, pero te voy a operar. O alguien que va a tomar un taxi que le dice, no, yo no tengo licencia de conducir, no sé manejar, pero le llevo, ¿no? Pues con los políticos ocurre un poco igual, ¿no? Entonces, no sé si la crisis puede agudizar ese tipo de presidencialismo populista. Carlos, Marta, Carlos, por ejemplo. Bien, yo creo que sí, que no es que vaya a reforzar el presidencialismo, es que de hecho la crisis primero ha reforzado al Estado, y lo ha reforzado al Estado no solo en América Latina, sino también en todo el mundo, la necesidad de gestionar las políticas públicas, la necesidad de gestionar la crisis, de garantizar el orden, de hacer llegar los recursos allí donde tienen que llegar. Eso ha reforzado el Estado. Y en una región tan presidencialista como la de América Latina, esto evidentemente ha reforzado a la figura de los presidentes. En un primer momento, y de esto Marta sabe más que yo, la gestión de la crisis, sobre todo en aquellos casos más exitosos, permitió que la popularidad de los presidentes aumentara, luego la duración del fenómeno y los resultados adversos han hecho que esto evolucionara de manera diversa según los distintos países, pero lo cierto es que la figura de los presidentes ha salido reforzada. Pero ha salido reforzada no solo la de los presidentes populistas, la de los COVID populistas, sino que ha salido reforzada la figura de los presidentes en general. Es verdad que ha habido algunos, como por ejemplo Nayib Bukele en El Salvador, que es quien se lleva la palma regional, que han utilizado la crisis y los resortes del Estado para fortalecer su poder y fortalecer la presidencia.
Un poco en la línea de Víctor Orbán en Hungría o Mateusz Morawiecki en Polonia, ¿no? Pero con independencia de eso, lo que sí vemos es que hay una utilización de los recursos del Estado para satisfacer, en ciertos casos, políticas particulares. ¿Qué ocurre? Ocurre que a partir del año próximo, de 2021 y hasta 2024, toda América Latina, con la excepción de Venezuela, de Bolivia, que acaba de votar, y de Cuba, porque tiene un método sui generis de elegir a los presidentes, tendrán elecciones presidenciales, amén de otras tantas, ¿no? Y aquí, evidentemente, se va a poner en juego la capacidad de los gobiernos, la capacidad de los presidentes, allí donde pueden ser reelegidos, que es en muchos países de América Latina. Pero hasta ahora lo que estamos viendo es que, al igual que en años anteriores, esto no es un proceso que se inicie de cero a partir de la pandemia. El voto de castigo a los gobiernos ha estado funcionando y va a seguir funcionando probablemente. Aquí hay un elemento temporal a considerar, que es cuándo se puede decir que va a acabar la pandemia. José Juan Ruiz, de la necesidad de vacunar. Va a ser una prueba de fuego, evidentemente, no solamente para las sociedades, sino también para los propios gobiernos y su visualización. Y a partir de aquí veremos lo que ocurre. Pero de todas maneras, volviendo a tu pregunta inicial, Fran, lo que sí es cierto es que la gestión de la pandemia ha incidido directamente sobre la figura de los presidentes, y que también, y sobre todo, ese reforzamiento del Estado del que hablaba al comienzo de mi intervención, es la que está llevando a que la figura de los presidentes, en una región como América Latina, donde el papel del Estado es generalmente bien valorado por la opinión pública, pues salga reforzada en estos momentos. Marta. Bueno, mira, a ver, yo creo que no es que esté en desacuerdo con lo que dice Carlos, sino que lo miro desde una perspectiva menos, digamos, positiva. Yo creo que los ciudadanos de América Latina no tienen dónde más recurrir que al presidente y al Estado. La pandemia ha dejado en brutal desnudez yo diría, la debilidad institucional, la debilidad de la sociedad civil, la debilidad de la trama social que hay en América Latina. América Latina hace 30, 40, 50 años, ¿no es cierto?, tenía su fortaleza para resistir la pobreza y las crisis en las grandes familias, en los lazos, ¿no es cierto?, de estas gigantescas familias que sustituían al Estado. La sociedad moderna y la globalización y, en fin, el crecimiento económico, incluso la democracia, ¿no es cierto?, abrió las sociedades, las atomizó y empezó a romper esos lazos. Rompió los lazos que eran los que sostenían a las sociedades a través de los vínculos familiares. Y hoy día esta pandemia enfrenta a la región sin esos grandes vínculos familiares y sin una sustitución a través de asociaciones, instituciones, infraestructura, ¿no es cierto?, que le brinde un apoyo similar. Entonces, la población vulnerable de la región, que podríamos decir se trata de por lo menos 100, 120 millones de habitantes, esa población en el espacio de muy pocas semanas se cae, es decir, entra rápidamente a la falta de alimento, a la total ausencia de empleo, etc. Y es ahí donde se producen estos primeros fenómenos de populismo, porque esa gente le ofrecen cualquier cosa a cualquier precio y lo acepta. Entonces me parece que el fenómeno se produce por esta hiperdebilidad de la trama social en este interregno que tiene América Latina, ¿no es cierto?, entre el viejo sistema y este nuevo sistema donde el Estado todavía, los Estados son terriblemente débiles, las burocracias brutalmente, es decir, aquí en Chile el gobierno anuncia una medida de ayuda y al día siguiente hay trillones de gente en colas, ¿no es cierto?, contagiándose delante de las instituciones estatales para ir a buscar el dinero, etcétera, etcétera. Entonces me parece que
estos presidentes reforzados se produce, como dice Carlos, se produce por esta última esperanza. Es decir, aquí el último, el único, al cual hay que recurrir es al presidente. Y por lo tanto, toda la responsabilidad de los sucesos recae en el presidente. No recae en la trama institucional de la sociedad civil, de las asociaciones, como sucede en los países europeos, como sucede en los países primer mundo, sino que recae, digamos, unipersonalmente casi, ¿ya? Y por eso es que vemos estas alzas y bajas brutales, ¿no es cierto?, en que el presidente del Perú llega al 80% y 3 semanas después está 20% de aprobación. Porque, bueno, todo lo que él hace tiene un impacto directo sobre lo que le sucede a la gente. Ahora, el presidente como sustituto de la democracia es un parche, ¿no? Es también un elemento de, yo diría, a ver, extrema debilidad institucional de la democracia, no de los mecanismos, porque los mecanismos existen y vamos a tener 19 elecciones presidenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese no es el punto es cómo el proceso de toma de decisión de la política tiene lugar y qué capacidad tiene el Estado de abordar a través de políticas públicas, porque muchas veces puede decidir entregar, por ejemplo, una transferencia directa, pero claro, si se demora 3 meses en entregar la transferencia directa no sirve para nada. Entonces también hay un tema de eficacia, o sea, capacidad de poder responder o no poder responder. Ahora, el otro tema que yo creo que también es muy importante, que tiene que ver con la pandemia y este tema del presidencialismo, es el inmediatismo. Yo creo que las redes sociales, el Internet, ha producido un impulso y refortaleza de que las cosas tienen que ser instantáneas, ¿no es cierto? Y eso hace que la presión social por los sucesos políticos tenga cero límite de paciencia. Entonces sucede un hecho, ¿no es cierto? O alguien propone algo y dice, bueno, vamos a tratar de dar un ingreso familiar de emergencia, se demoran 10 días en entregarlo y el Estado lo patean porque se demoraron demasiado, ¿no? Entonces hay una presión del inmediatismo, ¿ya? Que también lleva al populismo, porque si llega a haber alguno del miembro del sistema político que llega a decir, mire, yo sé cómo sacarlo más rápido, bueno, ese se lleva todos los aplausos y todos los otros quedan como demonios. Entonces produce el fenómeno de los demonios de Los Ángeles. Yo creo que efectivamente esos dos elementos hacen del proceso un proceso que puede ir para cualquier lado en cualquier momento, porque se puede prender una chispa que uno no sabe cómo controlar. Entonces me parece que esa es una situación muy frágil en la cual estamos, que todavía no pasan cosas, pero pueden pasar. Está cada día más propenso a que sucedan hechos, ¿no es cierto?, positivos o negativos, sin que se pueda alcanzar a predecir qué es lo que va a suceder. Ahora, sin duda que las elecciones van a tener resultados distintos a la luz de lo que está pasando. Es decir, podemos encontrarnos al final del ciclo, ¿no es cierto?, al final del año 22, con una América Latina completamente distinta. Aquí en Chile ya lo estamos viendo. Ayer hubieron elecciones primarias y bueno, y la gente está eligiendo independiente, gente sin partidos. ¿Cómo funciona una democracia sin partidos? En el panel anterior estaban mencionando, bueno, cómo se hace para funcionar con un doctor que no es doctor y que tiene que operar, un político que no es político y que tiene que funcionar. Está claro que la pandemia está trastocando todo, está teniendo unos terribles efectos en términos sanitarios, en términos socioeconómicos y también en términos políticos, y los puede tener incluso peores. ¿Cómo? Hay una polarización, es evidente, hay ese recurso a lo fácil, al discurso fácil, al mensaje fácil, a la antipolítica. ¿Cómo
se puede combatir eso y por quién y desde qué ámbito? ¿Cómo se puede tratar de reforzar el papel de las instituciones y sobre todo las instituciones democráticas más allá de los partidos? El sistema de partidos el conocemos, pero bueno, no necesariamente siempre los partidos han funcionado de una manera coherente o a veces incluso ha sido parte del problema, pero ¿cómo se puede reforzar el papel de las instituciones, en definitiva, de la democracia? Bueno, Marta hablaba de la debilidad del Estado en América Latina, ¿no? Lo cual es evidente, pero también hay que tener en cuenta que esto es algo relativo, ¿no? Y es relativo en función del grado de desestructuración social, a la cual también aludía Marta, de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y desde esta perspectiva, el Estado latinoamericano, paradójicamente, por un lado, es muy débil, pero por el otro lado es muy fuerte en comparación con muchas de las instituciones presentes, ¿no? Y esto le da un poder de maniobra y un poder de presión sumamente grande y sobre todo cuando están en manos de los presidentes, ¿no? Es decir, paradójicamente, las reformas constitucionales, muchas de inspiración bolivariana y otras no, pero la mayor parte de las reformas constitucionales de la primera década del siglo XXI, que tendieron a aumentar el número de poderes del Estado a 4 o 5 en algunos casos, creando el poder electoral y el poder popular y otros poderes, en vez de garantizar un funcionamiento mucho más equitativo del Estado, tendieron a una concentración del poder en manos de los presidentes, porque de hecho lo que hicieron fue subordinar los otros poderes, comenzando por el Ejecutivo, perdón, por el Legislativo y el Judicial, al Ejecutivo, ¿no? Y esto lo vemos claramente en Venezuela, pero también lo vimos en Ecuador. Hay un concepto que está muy de moda últimamente, sobre todo en algunos sectores, que es el del lawfare, la guerra judicial contra los presidentes supuestamente progresistas por el establishment jurídico para, de alguna manera, eliminar sus logros o minimizar sus logros. Pero esto en realidad lo que está escondiendo es precisamente lo otro, el intento de manipular la justicia en manos de quienes se sienten con la capacidad para hacerlo, con el argumento bastante espurio, por cierto, de que la voluntad popular que sirve para elegir a los presidentes debe también servir para subordinar el poder judicial y el poder legislativo al poder presidencial. Y aquí hay una cosa que es bastante cuestionable, y es que parece que no valen lo mismo los votos que sirven para elegir a los presidentes que los votos que sirven para elegir a los parlamentarios, porque la legitimidad de los parlamentos muchas veces no se contempla a un nivel equitativo o paralelo al de los presidentes. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, Fran, ¿cómo se puede hacer para restablecer la confianza en la democracia? Pues es un problema muy complicado y sobre todo en un momento como el actual, con una crisis que es sistémica, que no es solamente una crisis política, económica, social, sino que es una crisis que afecta a todo el entramado de las sociedades latinoamericanas, pero también globales, ¿no? Y aquí se habló en un momento dado, creo que no sé si fue Abello o quien hacía alusión al contrato social, y lo que se requiere en muchos países de la región es precisamente la reformulación de los contratos sociales, poner sobre la mesa nuevos contratos sociales, y esto exige un esfuerzo no solamente de las instituciones democráticas, sino que también exige sobre todo un esfuerzo de las élites, y de las nuevas y las viejas élites políticas, de las élites culturales, de las élites económicas, de las élites deportivas, de todas las élites, para poder salir de la situación de emergencia en la cual actualmente estamos. Marta. Sí, mira, yo creo que efectivamente la pandemia y lo que acaba de describir Carlos, que yo suscribo plenamente, acelera, precipita, se podría decir, ¿no es cierto?, la imperiosa necesidad de que los gobiernos de América Latina aborden el problema de las desigualdades, de la vulnerabilidad y de la pobreza con una suerte de camino hacia
estados, economías sociales de mercado, estados de bienestar, pactos sociales, ¿no es cierto?, que aborden de alguna manera, de manera estructural y con una línea de futuro, con una velocidad conocida, estos problemas sistémicos. Me parece que cualquier otra respuesta que se dé va a ser un parche que no va a lograr parar el populismo, y que no va a lograr parar tampoco la protesta social. Yo creo que la protesta social que se viene en América Latina post pandemia, es decir, en el momento que efectivamente ya no existe el peligro de contagio, crecientemente no existe el peligro de contagio, va a venir una demanda muy inelástica, por un mínimo, por un piso mínimo, ¿no es cierto? Llamémoslo el mínimo social, el mínimo político, como quieran llamarlo, ¿no? Y los gobiernos van a tener, y los nuevos gobiernos y las elecciones van a estar en torno a quienes son capaces, por una parte, ¿no es cierto?, van a estar en torno a las soluciones populistas, ¿no?, inmediatistas, que entregan, digamos, el pan para el día de hoy. Y por otra parte van a estar, ¿no es cierto?, en la discusión de candidatos que a lo mejor pierden por lo mismo, con soluciones más a largo plazo, más de futuro, más estructurales, más institucionales y que permitan abordar los problemas de una manera que se puedan solucionar. Yo veo esa dicotomía delante de los electores de América Latina en realidad son 16 elecciones, porque República Dominicana y Bolivia ya tuvieron, ¿no? Entonces son 16 elecciones que se vienen, donde van a estar en conflicto estas dos visiones y donde, por supuesto, los candidatos que ofrecen soluciones más rápidas van a estar en primer lugar. ¿Cómo lo van a hacer los otros candidatos? No sé, pero tú me preguntas cómo se sale de este lío. Bueno, así yo creo que se sale con pactos sociales y con garantías sociales. Los datos Latinobarómetro dicen muy clarísimamente que los ciudadanos de América Latina reconocen la existencia de garantías de las libertades cívicas y políticas y reclaman casi unánimemente, ¿no es cierto?, 80-90% de la población reclama la instalación de garantías sociales. Eso es tan bruto y tan simple como eso. Y a pesar de eso, por la propia crisis que se está viviendo, que refuerza el populismo, supone también un refuerzo. No es que sea la ecuación exactamente populismo igual a autoritarismo, pero se parece mucho. Hay un riesgo real de que el autoritarismo vuelva a ser en América Latina un eje fundamental en la política, y que de las elecciones, de todo ese proceso electoral que se va a vivir ahora en el continente, se salga reforzado el autoritarismo? Bueno, yo ahí creo que no es una cosa tan matemática, ¿no? Primero, hay populismos para todos los gustos, lo estamos viendo en el continente en este momento, no solamente en América Latina, sino también fuera. Pero en el continente tenemos, por un lado, un tipo tan peculiar como Jair Bolsonaro, de extrema derecha, y otro tipo tan peculiar como Andrés Manuel López Obrador, de izquierdas, que contienen en común, más allá de su ideología, una serie de cuestiones importantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo separaría claramente lo que es una recaída en el autoritarismo en algunos casos de una recaída en el militarismo, de la que algunos profetas están hablando con creando inclusive una especie de estado de alarma social, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento no hay nada parecido a una vuelta al poder de los militares en los años 60, 70, 80 del siglo pasado. En primer lugar, porque una de las consecuencias de los procesos de transición a la democracia, pero también de las crisis económicas que ha vivido América Latina, fue el hecho de que el peso, salvo alguna excepción, el peso del presupuesto militar en el conjunto del gasto público ha disminuido considerablemente. Por lo tanto, los militares no tienen el poder que tenían antes, ni siquiera ese prestigio social. También tenían un prestigio económico porque, por ejemplo, gestionaban una gran cantidad de empresas públicas que fueron cerrando una a continuación de otra, con lo cual ese poder
ha disminuido, ha mermado considerablemente. Pero en segundo lugar, en la década de los 60, los 70, los 80, tenían una estrategia, tenían una ideología, estaba por de ahí detrás la famosa doctrina de la seguridad nacional. Hoy no hay nada de eso. Hoy no hay nada de eso. ¿Quiénes son o dónde están aquellos países donde, por ejemplo, más se ha acercado al ejército, a las Fuerzas Armadas, a los ejecutivos? Países como Bolivia, bajo Evo Morales, países como Venezuela, con Hugo Chávez y ahora Maduro, países como Nicaragua, con Daniel Ortega, o Ecuador, cuando estaba Rafael Correa. Ese es el peligro, pero una vuelta a las dictaduras militares yo en este momento en la región no veo. Puede evidentemente ocurrir en el caso de que la situación se salga de cauce, se salga de madre como consecuencia de una oleada de protestas sociales después de la pandemia, porque la situación es insostenible, que bueno, que ahí intervengan actores desconocidos o X o inclusive el ejército, pero si la situación tal cual está ahora, yo no veo un riesgo de que esos excesos de autoritarismo devengan en militarismo. Me aludí antes, por ejemplo, a Nayib Bukele en El Salvador, que claramente está ejerciendo el gobierno con rasgos cada vez más autoritarios, desconociendo el papel de la prensa, desconociendo el papel del poder legislativo, inclusive el papel de la justicia. Hace poco, inclusive, habló de los acuerdos de paz en El Salvador como una tomadura de pelo para el pueblo salvadoreño, que únicamente lo que hacían era permitir medrar a aquellos actores como las asociaciones de derechos humanos que estaban detrás del tema. Pero en líneas generales lo que hay es un proyecto autoritario personal, caudillista del señor Bukele, no una vuelta de los militares a la primera plana de la política en El Salvador, pero tampoco la vemos en el resto de América Latina. Otra cosa es que en el caso de la gestión de la pandemia haya habido que recurrir a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad del Estado, en definitiva, para cumplir determinadas tareas que el resto del aparato del Estado no puede cumplir precisamente por esa debilidad a la cual aludía Marta anteriormente, ¿no? Y esto se ve también, por ejemplo, en la lucha contra otras plagas de las sociedades latinoamericanas, como por ejemplo el narcotráfico. Cada vez más estamos viendo que las policías, por lo general, son insuficientes para enfrentarse al capital transnacional de los narcotraficantes y hace falta recurrir a aquellas fuerzas que tienen, por un lado, una preparación mayor y por otro lado, una potencia de fuego mayor, pero que tampoco es la que podía tener en otros momentos de la historia regional. Marta. Sí, mira, a ver, yo estoy de acuerdo con que hoy día no van a volver los militares, ¿no? O sea, a mí me parecía ya en el año, digamos, al inicio de la transición, que los militares habían perdido su rostro frente a la población. Los militares fracasaron en su intento de solucionar los problemas y eso está en el imaginario colectivo muy fuertemente. Eso no quita que los militares sean llamados a reprimir en las protestas. Yo creo que lo que va a suceder en el futuro es que se va a usar toda la fuerza del Estado o abusar la fuerza del Estado para contener la protesta. Yo creo que ese va a ser el dilema de gobernabilidad del futuro, ¿no? Vamos a tener presidentes, ya sea populistas o no populistas, recién electos, como es el caso, ¿no es cierto?, de Brasil y México, ¿no es cierto?, con grandes problemas nacionales, usando toda la fuerza del Estado, incluidos los militares, para reprimir. Ese es un rol que yo lo veo en el futuro. Ahora, respecto del autoritarismo, hay que decir que, por ejemplo, Paraguay, que es el país, digamos, que tiene la mayor cantidad de población que se autodeclara como autoritaria, en el último Latinobarómetro que acabamos de terminar, ahora en diciembre, lo que vemos sorprendentemente es más apoyo a la democracia.
Entonces, la pandemia de alguna manera revive los valores positivos de la democracia, que es un desastre cómo funciona, que a nadie le gusta cómo está la política, que las instituciones son débiles, correcto, pero que la democracia como meta, ¿no es cierto?, se instala en América Latina por sobre el autoritarismo. O sea, en el fondo la pandemia va a terminar sepultando el autoritarismo por ineficiente. No por motivos ideológicos de derecha o de izquierda, que alguien se podrá soñar, ¿no es cierto?, después inventar que el autoritarismo fue derrotado por la izquierda, no. Aquí yo creo que va a ser un tema de que, bueno, los gobiernos autoritarios no han sido exitosos en solucionar los problemas. Aquí hay una sola meta, ¿no? Y la meta no es muy distinta que lo que había hace 10 años. Hace 10 años el latinoamericano quería un refrigerador. Bueno, hoy día lo que quieren es tiempo libre, quieren un ingreso digno, quieren tener vacaciones, quieren, es decir, se vienen las demandas de una clase media que se forjó débilmente, que se cae con la pandemia y que quiere retomar esas demandas. Y esas demandas no se retoman con dictaduras. Eso lo sabe América Latina desde el año 2009 con el golpe, ¿no es cierto?, en El Salvador. Entonces, me parece que... Honduras, ¿no? Perdón, Honduras, ¿qué dije? El Salvador, estábamos hablando del Salvador por eso, que fue un semigolpe, ¿no? Pero aquí nadie quiere dejar de tener la etiqueta democrática. Incluso Venezuela hoy día se defiende para que no se la quiten, ¿no? Y eso es un síntoma, a mi modo de ver, tremendamente potente, porque los pueblos latinoamericanos están abrazando la democracia como meta cada día más, ¿ah? Y están reconociendo las imperfecciones de su propia democracia también cada día más, lo que hace muy compleja la respuesta de los presidentes, de nuevo por sus grandes debilidades institucionales en el Estado, y como bien dijo Carlos, ¿no es cierto?, recurren a una de las organizaciones mejor dotadas, más financiadas y más organizadas dentro del Estado, que es el Ejército. Al final del día, ¿qué es lo mejor que tienen los estados latinoamericanos? Sus ejércitos. No son sus instituciones del servicio civil o del registro civil o de impuestos internos o qué sé yo, el resto de las instituciones del Estado. O su capacidad de construir viviendas, o su capacidad de tener hospitales, etcétera. No, son los militares. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que vamos a ver en el futuro no lo hemos visto en el pasado. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años es que los latinoamericanos nos han confirmado una y otra vez que ninguna de los sucesos del pasado se repite de la misma manera. O sea, podemos tener gobiernos, autocracias electorales, ¿no es cierto?, como el caso de Bukele, que se está erigiendo como él, ¿no?, el propio, y podemos tener, en fin, todo tipo de modalidades de populismo, ¿ya?, que rayen en el borde de lo que se pueda para no perder la etiqueta de la democracia. Eso es lo que vamos a tener, que van a ser puntos de ingobernabilidad. Como dice Gramsci, ¿no es cierto?, en momentos de cambio de época como este, llegan los monstruos. Y esos van a ser los monstruos, que van a ser modelos de cada país por sí mismo. Bueno, no podemos decir que a nadie se le podría haber ocurrido lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Es decir, que el revolucionario se vuelve un autócrata. Ese es un modelo que a nadie se le habría pasado por la mente. Si alguien lo hubiera imaginado, te habrían dicho, oye, perdón, discúlpame, un poquitito más realismo, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí va la cosa. No va por lo clásico. Hablamos de populismos y de presidencialismo y inevitablemente no puedo resistir la tentación de preguntaros de qué manera puede influir, si de alguna, lo ocurrido en el gran vecino del norte, es decir, al norte del Río Grande, Estados Unidos, con la victoria de Biden y la no derrota de Trump, que sigue sin reconocerlo. Quiero decir, ¿eso puede tener algún tipo de influencia de cara a los populismos? Es evidente. Fijaros que mencionabas, Carlos, a Jair Bolsonaro y a Andrés Manuel López Obrador, y los dos no reconocieron a Biden, la victoria de Biden, sino de los últimos, y además una vez que el colegio electoral en Estados Unidos, el 14 de diciembre,
confirmó que efectivamente se produjo la votación, etcétera, y tal. Parecía que los dos se resistían, ¿no?, a perder a ese gran amigo que tenían, que era Donald Trump. No sé si lo ocurrido en Estados Unidos puede tener alguna influencia, o consideréis que no, que es una página ya pasada y que al margen de la llegada de Biden a la Casa Blanca, eso no va a influir en los populismos en América Latina. No solo tardaron en reconocerlo, sino que sobre todo lo que querían era que hubiera ganado Trump, ¿no? Es decir, no en su foro íntimo, sino en la superficie. Es su necesidad. Su apuesta clara de los dos, tanto de Bolsonaro como de López Obrador, era porque ganara Trump. En un caso, López Obrador, porque más vale malo conocido que bueno por conocer, y en el caso de la relación con México, paradójicamente la relación con los republicanos en algunas cuestiones es mucho más clara y menos problemática que la relación con los demócratas, que pueden ser mucho más picajosos en el tema de derechos humanos, en el tema de libertades democráticas, de sindicalismo, de libertad de prensa, etc. Pero en el caso de Bolsonaro, aquí, quien también lleva a gala a ser conocido como el Trump tropical, evidentemente aquí sí él va a ser mucho más afectado en términos simbólicos y políticos por la derrota sufrida electoralmente por su gran ídolo, ¿no? Es decir, toda esa política de globalismo, de rechazo de la globalización, de rechazo del multilateralismo, del cambio climático, es algo que Bolsonaro lleva en el ADN, y evidentemente sin el respaldo internacional de Trump, su situación va a ser de mayor debilidad, inclusive en la política interna, ¿no? Pero yo creo que la victoria de Biden tiene también una proyección que va más allá de los populismos, porque evidentemente la relación de América Latina con Estados Unidos es muy peculiar, lo ha sido a lo largo de las últimas décadas, y esto se va a reflejar. Yo creo que la llegada de Biden no va a provocar cambios dramáticos en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Al principio, más de forma, más en el lenguaje que de fondo, teniendo en cuenta que el principal empeño, el principal esfuerzo de Biden en su primer año, inclusive en sus 2 primeros años de gobierno, va a estar dirigido a sacar al país del marasmo en que actualmente se encuentra, a luchar contra la pandemia, a luchar por la recuperación económica, y esto va a suponer destinar una gran cantidad de recursos, de esfuerzos y de capital político para poder solventar esta situación. Pero también es verdad que hay otro contexto, que es el geopolítico internacional, en el cual la llegada de Biden también puede influir, que es el enfrentamiento global entre Estados Unidos y China, y un enfrentamiento que va tomando cuerpo en otras regiones del mundo, donde cada vez más los dos actores principales de la política internacional van a comenzar a exigir a sus aliados, socios, amigos o como queramos llamarlos, pruebas de fidelidad. ¿Estás con papá o estás con mamá? ¿Quién quieres más? ¿A uno o a otro? Te vas a tener que decantar, vas a tener que tomar partido. Europa, a través de Josep Borrell, el alto comisionado para las relaciones internacionales, lo que planteó claramente es que se iba a intentar una política de neutralidad, de independencia estratégica frente a las dos potencias. Pero esto, en todo caso, en el caso de que se pueda hacer, valga la redundancia, lo puede hacer una potencia media como la Unión Europea, pero América Latina, que en este momento está totalmente desunida, que la integración latinoamericana está atravesando una crisis no profunda, sino terminal prácticamente, pues esto hace que la situación frente al enfrentamiento entre las dos grandes potencias sea cada vez más complicada, ¿no? Es decir, es evidente que los distintos países de América Latina necesitan mantener abiertas las vías de comercio con China y las inversiones chinas y los préstamos chinos, pero también necesitan de Estados Unidos, y decantarse por uno o por otro puede suponer un perjuicio importante. De todas maneras, lo que vamos a ver es cómo repercute esto en el futuro. Marta. Sí, mira, yo le agregaría a lo que dice Carlos,
Yo creo que Trump instala una cosa tremendamente peligrosa en el seno de la política, que son las realidades artificiales. Y eso me retrae a Macondo, ¿no es cierto? Porque, y no solo Macondo, sino que también Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad. Hay mucha literatura latinoamericana y el propio Cortázar con su historia de Cronopios, que hablan de esta fantasía, ¿no es cierto?, de América Latina y de la gente que vive en su mundo, en su micromundo. Bueno, Trump de alguna manera eh, traslada a la modernidad, a la globalización y a la política ese concepto, ¿no es cierto?, de las realidades artificiales. Y con ello de las famosas fake news, ¿no? Creo que eso puede ser un elemento muy, muy negativo en las elecciones presidenciales que se vienen en América Latina, en estos 16 países, a la hora de la competencia electoral. Porque es muy difícil además de eso, en situación de pandemia, van a haber varios países que tienen elecciones el año 21, en situación de pandemia, la información es más, la única disponible, la que está a través de las redes, ¿no? Y no cuesta nada crear noticias, ¿no es cierto?, completamente falsas en las redes. Entonces me parece que eso va a tener una injerencia en la manera como se hace la política hasta que alguien logre desmantelar habría que preguntarle a algunos expertos hoy día en comunicaciones cómo ven ellos el desmantelamiento de este sistema de fake news, ¿no?, que se instala en las redes y que se vuelven virales, etcétera, interviniendo negativamente en la gobernabilidad de un país, ¿no? Y produciendo también, yo diría, asesinatos de imagen de políticos. Es muy fácil matar a los políticos por la vía de la fake news y sobre todo reforzado sobre esta base de que la política es mala, donde hay una tierra tremendamente fértil y donde no cuesta nada hacer asesinatos de imagen a los políticos que pueden estar mejor parados. Entonces me parece que ese aspecto de la política de Trump va a quedar mucho más allá de su propia existencia política. Y creo que va a ser uno de los grandes fantasmas que va a tener, ¿no es cierto?, las competencias electorales y las competencias de los partidos. Vamos a ver cómo se comporta el sistema de partidos frente a eso en una competencia electoral y de qué manera se articula la representación política en esas circunstancias, ¿no es cierto?, en estas realidades artificiales. Porque de alguna manera el populismo lo que hace es inventar estas realidades artificiales y mire, señor, no, si yo le voy a dar, como decía Alfonsín, ¿no? Alfonsín decía, mira, la democracia es un vaso de leche, es un pedazo de pan, ¿no? Bueno, eso es lo que hace, no estoy diciendo con ello que Alfonsín haya sido populista, pero lo que hace hoy día el populista es decirle, no se preocupe, yo voy a encargar de que usted tenga todas las mañanas su vaso de leche, su pedazo de pan. ¿Ah? Y eso lo puede hacer perfectamente con fake news para ganar una elección. Ahora, ¿cómo es el proceso de gobernabilidad después de eso? Digamos, de candidatos que no tienen partidos o que son independientes o que, etcétera, con un parlamento atomizado. Hay que mirar solamente, mira, en el estudio Latinobarómetro, en Venezuela registramos este año 85 movimientos o partidos distintos que la gente reconoce. En el caso de Chile son 25. Entonces estamos ante un sistema de atomización del sistema político que yo no sé si hace posible la representación. Entonces la demanda también que va a haber debido al fracaso de la representación por ese mismo motivo de democracia directa, vamos con plebiscitos, vamos con referéndum, vamos preguntándole a la gente, que la gente tiene que opinar, que la gente es la que manda, porque está toda esta cosa instalada, ¿no es cierto?, de que la democracia es que la gente opine, que la gente vote, que la gente participe, ¿no? Entonces quieren cambiarle el nombre a una calle, vamos haciendo referéndum, vamos haciendo consultas ciudadanas. Yo creo que las distorsiones de la democracia pueden ir más bien por ese lado y donde, digamos, el estilo Trump va a tener sin duda una importancia
muy duradera. No, Carlos. es evidente que el funcionamiento del sistema de partidos va a ser crucial en el futuro. Dos países que tienen en los próximos meses elecciones presidenciales y también parlamentarias, como son Perú y Ecuador, tienen muy fragmentado el sistema de partidos. En este momento, en Perú, por ejemplo, ningún candidato tiene más del 15% de intención de voto, lo cual habla de una dispersión brutal y unas repercusiones muy negativas para la gobernabilidad, ¿no? Sin embargo, yo me quería referir a otra cosa, que es una noticia que calificaría de interesante. Todavía no la puedo calificar de buena noticia, sino de interesante. Veremos cómo se comporta en el futuro para que pueda calificarla de buena. Una noticia interesante que viene de Brasil y es comparando el funcionamiento de las redes sociales en las últimas elecciones municipales celebradas el mes pasado en comparación con las elecciones presidenciales del 18, cuando salió elegido Bolsonaro, y es una menor utilización y una menor incidencia de las redes sociales en las campañas políticas y en la elección, ¿no? Es decir, si esta tendencia se confirmara, si esta tendencia avanzara, si el peso de las redes sociales disminuyera, inshallah, en la vida política, evidentemente estaríamos cambiando de contexto y de situación, y esto permitiría pensar o comenzar a pensar o replantearse de otra manera la política regional. Habláis de las redes sociales, Marta me traía a colación de nuevo las fake news, hablábamos antes con Jaime Abello de eso. Este es un foro de comunicación euro-latinoamericano organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, por la Fundación Gabo, vinculados al periodismo como tal. Vosotros sois del mundo de la academia, aunque participéis también en medios como analistas. ¿Cómo veis? ¿Sigue habiendo un papel para los medios en todo este debate o pensáis que precisamente por la irrupción de las redes sociales, de la instauración de las fake news, es decir, es paradigmático que Trump diga, por ejemplo, que le han robado las elecciones, que ha habido un fraude, que lo repita y que 74 millones de estadounidenses que han votado por él, de ellos el 78%, es decir, en torno a 65 millones, digan que le han robado las elecciones. Y entonces él dice, claro, si lo dicen el 78% de mis votantes, es evidente que me las han robado. Es como la autoprofecía cumplida, ¿no? El papel de los medios, ¿va a seguir siendo relevante o pensáis que cada vez el periodismo, los medios y los periodistas tenemos menos relevancia? Yo creo que el papel de los medios aumenta, porque lo que se va a ver después de este caos, ¿no es cierto?, de información y de fake news, es de que se necesita el profesionalismo para informarse. O sea, una cosa es el show business, la farándula, ¿ya? El espectáculo. Y en la medida que la política se degrada, se transforma en espectáculo. Pero por otra parte está el funcionamiento del mundo. Y yo creo que la globalización va a traer consigo a lo mejor dos estados, dos grupos, dos grandes conglomerados, ¿no es cierto? Aquel que funciona en función de la información certera, objetiva, digamos, profesional, y el otro que es una especie de, no sé, espectáculo permanente, ¿no es cierto?, de política populista, de países, ¿no es cierto?, que no están en esa globalización seria. Entonces me parece que sí, se puede caer en alguno que otro país en una situación donde aparentemente los medios en ese lugar puedan ser considerados irrelevantes, pero me parece que a mediano y a largo plazo va a prevalecer, sobre todo dada la competencia que se viene. Yo creo que, bueno, Carlos lo mencionó un poco, yo creo que se viene una arremetida comercial, económica, de capitalismo chino, tremendamente fuerte a la luz de la debilidad de Estados Unidos y de las dificultades que tiene la propia Europa. Entonces los chinos van a entrar en Europa, se van a tomar el puerto de Amberes, se van a tomar el puerto de Rotterdam, van a sacar todos sus productos a través de ahí y va a aniquilar el comercio y van a hacer lo mismo con América Latina, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de fenómenos va a estar metido entre medio de esta ola de populismo con esta fake news y
periodismo que va aparentemente a ser irrelevante, o como tú dices, a lo mejor va a quedar como irrelevante, pero resulta que la gente del tercer nivel, si tú quieres, va a estar funcionando a nivel global, con periodismo serio, con periodismo profesional, con información objetiva, y en otro nivel. Entonces pueden crear el tercer mundo o el segundo mundo, a lo mejor ya no es de pobreza, es un problema del segundo mundo de información. Aquellos que se informaron y aquellos que no se informaron. Y a lo mejor el tercer mundo son aquellos que no alcanzan a tener medios de comunicación profesionales, ¿no? O sea, la guerra de la comunicación viene y va a ser más importante que la guerra a lo mejor de otros ámbitos, ¿no? Y va a prevalecer, a mí me parece que va a prevalecer. ¿Compartes, Carlos, esa visión, no sé si llamarla optimista, de Marta sobre que los medios vamos a recuperar y los periodistas vamos a recuperar un espacio? Yo creo que hay un lugar tanto para los periodistas como para la prensa seria, ¿no? Es decir, sobre todo porque el populismo lo que implica es polarización, crispación, y la pregunta es, bueno, ¿cuánto puede mantenerse una sociedad polarizada? ¿Cuánto puede mantenerse una sociedad crispada, viviendo permanentemente en tensión, ¿no? Y hay síntomas en algunas sociedades de que la gente empieza a estar cansada de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta crispación, y que demanda un poco más de serenidad y calma, ¿no? Las últimas encuestas en España, por ejemplo, sobre la situación política, así demuestran, ¿no? Es decir, están demostrando que hay un cansancio bastante estresante, por así decirlo, de una parte considerable de la población en torno a aquellas posturas más polarizantes, más crispantes, ¿no? Pero lo que me gustaría señalar también es que el tema de las fake news, el tema de la falsificación, no tiene que ver únicamente con la realidad cotidiana, ¿no? Sino que también se falsifica la historia, y voy a hablar un poco por deformación profesional, y en el caso de los populismos bolivarianos lo hemos visto de forma repetida. Por ejemplo, la figura de Bolívar se ha utilizado sistemáticamente para presentarlo como el gran precursor de la integración regional en América Latina, cuando a principios del siglo XIX la integración regional era un concepto totalmente inexistente, o para presentar a Simón Bolívar como también el gran socialista precursor del siglo XXI y de la definitiva independencia contra Estados Unidos, ¿no? Si me permites 30 segundos de publicidad, porque si no, mi editor, que es Manuel Florentín, que es miembro de la Asociación de Periodistas Europeos, me cuelga. Dentro de un mes exactamente, Alianza Editorial va a publicar un libro mío que se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina, ¿no? Y donde de lo que trato de analizar es precisamente cómo se falsifica la historia en función de los intereses del presente, movidos por un afán precisamente populista de intentar construir una realidad alternativa que no tiene nada que ver con los hechos, y que en cuanto uno empieza a contraponer los hechos con la realidad, hay un problema, ¿no? Es decir, decía un viejo refrán que si la teoría y la realidad no coinciden, peor para la realidad, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera esgrimen como lema muchos de estos populistas, ¿no? Está buenísimo eso. Marta, hablabas del Bueno, yo también me Latinobarómetro. gustaría hacer un poco de propaganda, porque vamos a sacar el informe Latinobarómetro a más tardar la primera semana de marzo. Por eso te iba a preguntar, por el informe. Cuéntanos un poquito Bueno, los mira, más destacados de vuestro informe. bueno, mira, no, Danos la buenas verdad noticias. sí, mira, la verdad es que tenemos muy poca información todavía, porque la base todavía no está completa, faltan países, pero terminamos el trabajo de campo en 17 países y vamos a empezar el trabajo de campo en Argentina ahora inmediatamente después de Reyes, y con eso completamos los 18 países. Hemos hecho los 18 países cara a cara entre el 26 de octubre y el 1 de diciembre, que fue justo la ventana entre la primera y la segunda ola. Tuvimos una suerte increíble. Y lo que yo he logrado mirar en los datos es lo que comenté recién, y es de que sorprendentemente hay una mayor demanda por democracia, lo que es una muy buena noticia. Ahora,
es una buena noticia para el sistema democrático, no para los presidentes, porque la mayor demanda de democracia significa dispersión de poder, significa competencia abierta, significa transparencia, significa compartir información, y todas cosas que no suceden en América Latina. Entonces se ve que además de la demanda social va a venir una demanda de bienes políticos, ¿no? Eso no necesito mirar los datos para decírtelo. Y en el caso de Chile sí tenemos los datos procesados, vamos a publicar un informe ahora a fines de la próxima semana, y el informe, como te digo, trae cosas interesantes como es esta contradicción muy importante entre el discurso público que dice que la democracia está en crisis en Chile y la gente que dice que la democracia está mejor que nunca. Nos quedan muy pocos minutos. Os voy a pedir una última reflexión sobre el conjunto del asunto que nos ocupa, que es esta crisis provocada por la pandemia y el liderazgo. Como veis, es una crisis que no solo va a afectar al liderazgo, como ya hemos dicho, va a afectar a la economía, va a afectar a la sociedad. ¿Cómo veis el futuro a corto plazo? Probablemente dependa, entre otras cosas, de la pandemia, como decía antes José Juan, pero a medio y quizá a largo plazo. Una reflexión breve de cada uno de vosotros. Yo soy historiador y me pagan por predecir el pasado y no el futuro, pero de todas maneras, lo que sí puedo afirmar es que no va a haber una salida única para esta crisis en América Latina. Cada país va a salir como pueda, como esté en condiciones de hacerlo, en función, por un lado, del liderazgo que tiene, de la gestión de la crisis, de la incidencia de la crisis, tanto de la incidencia en vidas humanas, en costos humanos como en costos económicos, y evidentemente aquí estamos viendo grandes diferencias de gestión, inclusive pese a las dificultades de las últimas semanas. Un país como Uruguay ha logrado salir de una forma mucho más eficaz de la crisis que otro como Perú o como Argentina, por ejemplo. Y lo que veremos es en ese intenso calendario electoral cómo van a valorar las sociedades y los ciudadanos la gestión de cada uno de sus presidentes, de sus gobiernos, ¿no? Y esto va a ser importante porque esto va para también poder expresar en qué medida en la gestión de la crisis ha habido o no un diálogo entre gobierno y oposición, en qué medida se ha marchado o se ha intentado una cierta confluencia entre la postura de las partes, en qué medida cada gobierno intentó soluciones independientes y por lo tanto en este contexto, como decíamos antes o al principio de esta mesa, de reforzamiento del Estado, pero también de reforzamiento de los presidencialismos, pues las elecciones van a poner en juego precisamente la capacidad de gestión de cada uno, la capacidad de liderazgo y también la resiliencia, como se dice ahora, de los sistemas políticos y los sistemas de partido. Marta. Mira, a ver, yo creo que aquí yo veo dos grandes evoluciones que no necesariamente son congruentes, ¿no? Por una parte, si uno mira a los últimos 60, 70 años, ve el gigantesco aumento de la libertad en el mundo, ¿no es cierto? Las democracias llegan a ser 105 democracias, ¿no es cierto? Hoy día son un poco menos, pero se ha retrocedido muy poco respecto del gran avance que se produjo. Yo veo la pandemia como un segundo empuje gigante hacia más libertad. Lo que la pandemia hace es subir al carro de la libertad y de la demanda de libertad a aquellos que estaban ocultos en la pobreza y en la miseria en América Latina y que hoy día van a decir, señores, yo abajo de este carro no me quedo, yo también quiero, ¿no? Esa demanda ciudadana trae consigo más y mejor democracia, lo que puede ser una catástrofe para los estados latinoamericanos que son terriblemente débiles, donde nos encontramos sin liderazgos de personas, ¿ya? Yo creo que uno de los problemas que tiene el sistema político latinoamericano es que hoy día se nos acabaron los líderes. No, ya no hay más. Mientras el quinquenio virtuoso, ¿no es cierto?, después de la salida de la crisis asiática, hubieron grandes líderes latinoamericanos con presidentes que tuvieran el 80, el 90% de la aprobación de sus pueblos. Bueno, esa ola de personas se acabó.
Y lo que tenemos hoy día son presidentes que tienen en promedio en la última década han tenido 30% de aprobación. O sea, tenemos una decadencia de liderazgo. Entonces, por una parte tenemos esta población que presiona para mayor libertad y mayor garantías sociales a través de numerosas protestas, y por otro lado tenemos esta gigantesca, yo diría, falencia de liderazgo en estos estados que son imperfectos, que son débiles, que son burocráticos, que están funcionando mal, con estos hiperpresidentes donde la gente se cuelga del presidente, porque es el único que le queda al final del día, para pedirle que solucione los problemas. Entonces me parece que las cosas se pueden poner feas, y se pueden poner muy feas en varios países antes que se pongan bien. Me parece que esas dos cosas las vamos a ver, y no hay que confundir que la protesta pueda estar llamando al autoritarismo, no, la protesta va a estar llamando a la solución. La respuesta autoritaria equivocada puede darse, pero creo que va a durar muy poco, como es el caso de Bolsonaro, ¿no es cierto? Que al principio daba la impresión de que él podía solucionar los problemas. Hoy día el pueblo, y es cosa de ver las últimas elecciones, donde al gobierno no le fue nada bien, ¿no es cierto? Donde la gente se da cuenta muy rápidamente que en realidad esas soluciones no llegaron. Entonces, sí, hay que estar mirando país por país. Estas cosas van a suceder a nivel país. Aquí no van a haber grandes acontecimientos latinoamericanos como tal, y los desarrollos pueden ser tremendamente diversos los unos de los otros. Me parece que eso podría ser un resumen de lo que yo pienso que podría pasar. Pues ojalá sirva para reforzar la democracia. Desde luego, las incertidumbres son y van a ser todavía muchas. Muchas gracias, Marta Lagos, directora del Latino Barómetro, Carlos Malamud, profesor catedrático de Historia de la UNED y investigador principal del Real Instituto Elcano. Ahora, muchas gracias a todos ustedes. No piensen que he estado mirando todo el rato para el suelo. Es que los paneles donde están aquí los contertulios están situados aquí debajo de mí. Entonces yo les miraba a ellos, ahora ya miro a la cámara, y les agradezco a todos los que han estado ahí al otro lado en estos momentos de distancia social, respetando esa distancia social. Agradecerles que hayan estado ahí escuchándonos, convocarles para mañana a la segunda jornada de este 26º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, y bueno, confiando en que haya sido de su interés, y seguro que mañana lo va a continuar siendo, pues despedirnos por lo tanto hasta mañana. Muchas gracias, y de nuevo Carlos y Marta, si seguís ahí, gracias y hasta mañana. Muchas gracias, el gusto es mío. Adiós.